Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. Lucas 5, versículo 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Señor, esta es tu santa palabra. Ella es bendita y te pedimos ahora que sea bendecida en nuestros corazones. Padre, tu palabra va a ser predicada y enseñada. Señor, si tú no estás conmigo, yo sería un metal haciendo ruido. Y yo sé que tú me pusiste aquí con un propósito. El propósito es de alimentar a tu pueblo. El propósito es de edificar a tu pueblo, de bendecirlo a través de la enseñanza de tu palabra. Por lo tanto, Dios del cielo, quita cualquier obstáculo, cualquier impedimento, cualquier distracción en la casa o aquí, Padre amado, que pueda, oh Padre, impedir que tu palabra llegue a los más profundos de nuestro ser. Señor, una vez más te suplico que active todos los dones necesarios en mí para que tu palabra sea predicada con claridad, con unción, con gracia, con poder, con denuedo. Dios mío, me deposito en tus manos. Espíritu Santo de Dios, habla a tu pueblo a través de tu siervo. Gracias, Señor, te daré siempre la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, como de costumbre, le pido que ahí, si usted tiene la posibilidad, tome lápiz y papel para que anote las cosas que les ministran o las cosas que usted entiende que son importantes. Este es un pasaje muy leído, muy conocido, y donde muchas veces nos llama la atención el gran y extraordinario milagro que Jesús hizo. Obviamente, dentro de este relato bíblico, podemos nosotros, o dentro de este escenario, quiero ponerlo de esa manera, dentro de este escenario bíblico, hay 5 personajes, cada uno desempeñando un papel o una función.
Por eso el tema de esta ocasión es los 5 personajes. ¿Cuáles 5 personajes que están aquí dentro de este escenario bíblico? Así que escúcheme bien lo que vamos a hacer. A medida que lo voy mencionando, me gustaría que usted hiciera el ejercicio en base a cómo usted se siente hoy, en base a cuál es su condición hoy, que usted, a medida que yo lo voy presentando, usted se pueda identificar con uno de esos personajes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Con cuál personaje te identificaría tú? Esa es la pregunta. Ahí están los 5 personajes. A medida que yo lo vaya explicando, a mí me gustaría saber con cuál de ellos tú te podrías identificar en esta ocasión. El primer personaje que la historia o este escenario no presenta, por supuesto, es Jesús. Ahí te lo puedes ver en pantalla. El versículo 17, cada personaje de esto está desempeñando una función, un papel en el escenario. Jesús, la función de él, dice que está enseñando. Esa es la función de él. Marco, narrando la misma historia, en el capítulo 2, versículo 2, dice que Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Lucas dice que estaba enseñando la palabra de Dios. Ahora, escúcheme bien, muy importante ahí, Lucas resalta algo sumamente importante. Él resalta que el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. No sé si usted notó ese detalle. Dice que el poder de Jesús, el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Ahora, por supuesto que Jesús es el personaje principal de la historia. Es lo que le llamamos, él es el protagonista. Podemos identificar a Jesús como el protagonista de esta historia. Ahora, yo te pregunto, si Jesús es el protagonista de esta historia, ¿te puedes tú identificar como Jesús? ¿Te identifica con el personaje de Jesús o quieres esperar a que expliquemos los demás? Yo quiero que tú vayas meditando, que tú le vayas pidiendo al Espíritu Santo que te dirija con cuál personaje yo caigo mejor, con cuál me puedo identificar. Si yo fuera parte de ese escenario, si yo fuera el invitado que estuviera ahí, ¿cuál de esos personajes encaja conmigo mejor? ¿El de Jesús? ¿Los fariseos? ¿La multitud? ¿El paralítico? ¿O los 4 hombres que llevaban al paralítico? ¿Con cuál de ellos tú te identificas? Jesús es el protagonista de la historia. Ahora, ¿sabe que en las iglesias, no aquí, y yo espero que tú no seas uno de los que voy a mencionar, tú que me estás escuchando en tu casa, ustedes que están aquí, que ustedes no sean uno de los que voy a mencionar? Pero hay muchas personas en la iglesia, en las iglesias, que le encanta tomar el papel del protagonismo. El protagonismo es, hay muchas personas en la iglesia que si ellos no son los que están dirigiendo o si ellos no son los principales, prefieren no participar porque le encanta el protagonismo. Le encantan tener el primer lugar, aunque ellos no tengan el poder de Dios sobre ellos para sanar, aunque ellos no tengan los dones ni la unción necesaria para desempeñar la función que Dios quiere que se haga. A ellos no les importa si tienen o no tienen. Así hay muchos líderes hoy religiosos, pastores y líderes que no tienen el llamado ni los dones necesarios para ejercer la función, pero como les gusta el protagonismo, están ahí. Lo que importa es que estén ahí, lo que importa es que den la cara. No sé si están aquí conmigo o me estoy metiendo en territorio peligroso. A ellos no les importa si tienen los dones o la unción necesaria para desempeñar la función. Pero si ellos no están al frente, prefieren no participar. Ahora escúcheme bien lo que voy a decir.
El protagonismo no es malo. El protagonismo no es malo. Al que Dios llamó, al que Dios escogió como líder o para desempeñar una función en X área o rama, de alguna manera u otra, tarde o temprano, tiene que tomar el protagonismo. Tiene que estar al frente, tiene que tomar el protagonismo. Pero debemos, amados hermanos, escúcheme bien, de asegurarnos antes de hacerlo que tengamos el llamado, los dones y la unción necesaria para que tengamos buenos resultados. ¿Están aquí conmigo? Los pocos que están aquí pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Mi consejo es, por favor, amigo, hermano que me escucha, no te lance por imitar a otros. Porque hay personas que quieren asumir el protagonismo porque alguien es el protagonista y entonces quieren hacerlo para imitar a otro. No te lance por sobresalir, por ser el primero. No te lance por emoción. El llamado que hace Dios siempre, escúchame bien, siempre es verificable. Antes de iniciarte, antes de tomar el protagonismo, por favor, verifica que Dios te está llamando a hacer eso. Si no, pregúntale a Gedeón, lea la historia de Gedeón. Así que el primer personaje aquí que toma el protagonismo es Jesús. ¿Te identificas tú con él? El segundo personaje son los fariseos y los doctores de la ley. Dice que habían venido de todas las aldeas. Mire el escenario que nos está presentando Lucas aquí. De Galilea, de Judea, de Jerusalén. Estaban allí los doctores y los fariseos de la ley. Los fariseos y los doctores de la ley. Hay un escenario, estaban allí, ¿cierto? Ese es el segundo personaje que Lucas nos relata en este escenario. Ahora, los fariseos y los doctores de la ley, ellos representan la autoridad religiosa. Ellos son los intelectuales, ellos son los capacitados, ellos son los entrenados para dirigir al pueblo en los asuntos espirituales. ¿Cierto o falso? Ese es el papel de ellos. Ahora, por supuesto, observe el detalle que nos da Lucas en el versículo 17. Dice que ellos estaban sentados. Eso es indicativo que a ellos cuando llegaron los reconocieron como personas importantes. Porque la historia nos dice y nos presenta un escenario que había una multitud tan grande a la puerta y en la casa que no se podía entrar. Entonces, ¿por qué los demás estaban de pie y ellos estaban sentados? Por supuesto, no habían suficiente silla, pero allí habían personas ancianas, pero no, ellos estaban sentados como indicación de que se le había reconocido como personas sobresalientes y personas importantes. Ahora, por supuesto que la función, el papel de ellos en este escenario, ellos estaban allí para evaluar todo lo que de Jesús hiciera o dijera. Ese era el papel de ellos. Esa era la función de ellos. Evaluar conforme a la ley y conforme a la palabra de Dios que ellos conocían. Estaban allí para evaluar, para ver, para observar, evaluar y comentar lo que Jesús decía o hacía. Ahora observe esto, qué interesante. Ellos interpretaron correctamente en base a la ley y a la palabra que conocían de Dios lo que Jesús hizo y dijo. Hombre, dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo que Jesús dijo. Hombre, tus pecados te son perdonados. Ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Escuche bien, su teología era correcta, su interpretación era correcta. De acuerdo a los conocimientos que ellos tenían de la palabra de Dios, de la ley, ellos sabían perfectamente que solamente Dios era el único capaz de perdonar pecados. Ellos estaban haciendo una interpretación teológica correcta, estaban interpretando correctamente, pero su aplicación fue un desastre.
¿Están aquí conmigo? Su aplicación fue un desastre. Catalogaron a Jesús como un blasfemo. Catalogaron a Jesús como un blasfemo, como una persona que dice palabras ofensivas en contra de Dios. Eso es un blasfemo. Una persona que maldice, una persona que dice palabras ofensivas contra la santidad de Dios. Y estaban, por lo que Jesús dijo, lo estaban catalogando como un blasfemo. ¿Quién? Oiga lo que decían. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que habla blasfemias? Ni aun viendo lo que nunca habían visto, pudieron discernir lo que estaba pasando delante de sus propias narices. Escuche esto. Ni aun viendo, siendo testigos oculares, pudieron discernir lo que estaba pasando delante de sus narices. Nunca habían visto lo que habían visto. Nunca habían visto que 4 hombres salieran corriendo y llevaran a un paralítico al techo, abrieran un hoyo y lo bajaran adelante de un hombre, para que ese hombre, con una sencilla y poderosa palabra, con una sencilla palabra que lo sanara al instante. Nunca habían visto eso, de que le dijo un hombre al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ellos nunca habían experimentado eso, pero lo estaban mirando con sus propios ojos. Estaba delante de sus narices, pero no pudieron aplicar correctamente lo que estaba pasando en ese momento. No pudieron discernir. La capacidad, la inteligencia, el conocimiento que ellos tenían de la ley no fue suficiente para discernir el tiempo en que estaban viviendo. Ellos nunca habían experimentado. Recuerde que pasaron 400 años, lo que se conoce el túnel del silencio, entre Mateo y el último libro del Antiguo Testamento. Y ellos no habían manifestaciones ni habían experimentado cosas similares. Y ahora viene alguien que le dice, sencillamente le ponen un paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, como dice el dicho, como dicen por ahí, sin querer queriendo, ellos estaban afirmando que Jesús era Dios. Ellos estaban afirmando que Jesús era Dios. El problema es que su religiosidad y el mucho conocimiento les impidieron reconocerlo. Ellos lo decían, pero no lo reconocían. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces, si Él tiene la capacidad para perdonar el pecado, entonces están diciendo que es Dios. El problema es que ni lo aplican ni lo reconocen. Y así hay muchísimas personas hoy en día allá afuera que saben que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es real, pero no pueden ni aplicarse lo que Dios dice para que le perdonen sus pecados. En vez de preguntarse: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? En vez de entonces de preguntarse: ¿quién puede levantar a un paralítico ni no solo Dios? Mire, ellos lo que tenían que haber dicho era: ¿y quién puede levantar a un paralítico y no solamente Dios? Pero no, ¿quién puede perdonar? ¿Y quién es este blasfemo? En vez de aplicar correctamente, lo que hicieron fue juzgar y condenar. ¿Quién puede levantar a un paralítico si no solo Dios? Si ellos hubiesen hecho esa pregunta, hubiesen entendido y comprendido. Simplemente dijeron, acusaron y condenaron: ¿quién es este que habla blasfemia? Ahora, de la misma manera que hay personas en las iglesias que buscan el protagonismo,
también usted va a encontrar a muchos que creen saberlo todo. A muchos que creen que están correctos, porque han leído, porque han estudiado, porque aprendieron algo. Usted lo ve sentados como los fariseos en las iglesias, en las congregaciones. Lo ve sentado evaluándolo todo, pendiente al más mínimo detalle, pero no para ayudar, sino para condenar y criticar. Ellos están pendientes a qué no dijo el predicador que debió haber dicho. Están pendientes a lo que dejó de decir, qué palabra pronunció mal. Porque como ellos tienen mucho conocimiento, ellos creen que las cosas se deben de hacer como ellos piensan, como ellos saben. Y ellos no entienden que esto se trata de ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Claro, por supuesto, yo estoy a favor de que uno debe de pronunciar bien sus palabras, debe de hablar bien en la manera que pueda. Pero hay personas que son tan religiosas que si uno pronuncia una palabra mal, ya para ellos el mensaje se dañó. Ya lo que Dios está tratando de enseñar o de aplicar ya no sirve. Porque tienen una religiosidad metida en la mente, en el corazón, que no les deja identificar el momento de gloria que se está viviendo en ese momento. No lo deja identificar que la presencia de Dios puede hacer cosas extraordinarias y va a hacer cosas extraordinarias en medio del culto que se está dando. Denle la gloria a Dios. Y por esa religiosidad y todo ese conocimiento, amados, no se dan cuenta de la atmósfera que puede estar ocurriendo en la iglesia. El Espíritu Santo se puede estar moviendo, puede estar haciendo cosas extraordinarias entre personas, pero ellos, como están concentrados en las fallas y como están ahí para evaluar y condenar y juzgar, se pierden la bendición de meterse en una atmósfera de gloria, en ver la bendición, lo que Dios es capaz de hacer. Se lo pierden. Y sobre todo, lo más triste es que no puede identificar lo que Dios está hablando o enseñando a través del predicador. No lo pueden discernir, no lo pueden ver, no lo pueden notar. Observe, en este relato bíblico, y me detengo aquí en el segundo personaje porque tenemos que acabar con el fariseísmo en la iglesia. Tenemos que acabar con el fariseísmo entre el pueblo cristiano, entre los hogares, entre religiones cristianas. Observe que en este relato bíblico Jesús no atendió la razón por la cual los 4 hombres llevaron al paralítico, que era que Jesús lo sanara. Esa es la razón. Ellos no lo llevaron para que Jesús le perdonara sus pecados. Ellos lo llevaron porque vieron y entendieron que Jesús tenía poder para sanarlo. ¿Cierto o falso? Observe, Jesús trató primero la necesidad más importante en el hombre. Jesús trató primero la necesidad más grande del hombre, que es el perdón de los pecados. Jesús por un momento ignoró por completo la necesidad física del hombre. Jesús ignoró por un completo lo que le estaba pasando al hombre, la parálisis que tenía el hombre. Jesús vio que estaba paralítico, pero Jesús ignoró por eso por un momento, porque Él quería mostrar, enseñar algo importante a los líderes religiosos de su nación. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque verdaderamente entendemos que la necesidad más importante del hombre es el perdón de sus pecados. ¿De qué le vale al hombre que ande físicamente bien, lleno de salud, si está lleno de pecado y apartado de Dios? No le sirve de nada. Pero Jesús quería enseñarle, pero ellos, por estar con su religiosidad, mirando lo que hacía y lo que hacía, perdieron la noción y lo que Jesús estaba tratando de enseñarle. Jesús le estaba diciendo: hey, ustedes como líderes religiosos, como líderes espirituales y como guías, tienen que aprender primero que las necesidades espirituales van por encima de las materiales y la física.
Jesús aprovechó que los líderes de la nación estaban ahí para decirle: ustedes están obrando mal, ustedes están dirigiendo mal al pueblo, porque ustedes lo que se concentran es que si violaron el sábado, que no se lavaron las manos, que no podemos entrar en casa de un gentil. Nada de eso puede perdonar pecado, nada de eso puede resolver el problema del hombre. Estamos cansados de tanta religiosidad, de tanto esto, de tanto lo otro, cuando realmente lo que el hombre necesita es llegar a los pies de Jesús para que sean perdonados sus pecados. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Hello. ¿Y cuánto hay así en la iglesia? Pastor, eso no es de Dios. ¿Usted se dio cuenta, pastor, lo que dijo fulano? Pastor, ¿usted se dio cuenta que Ilén se equivocó? ¿O que Flor se equivocó? Que estaba en Puerto Rico y brincó a China. Y ya por eso perdieron lo que está pasando en el ambiente, en vez de concentrarse en la letra de la canción. Tú has sido bueno, tú has sido justo, tú has sido misericordioso, te bendecimos, te bendecimos. ¿Qué importa si la pronunció bien o la pronunció mal? Lo que importa es lo que se está tratando de hacer, lo que importa es lo que se está tratando de lograr en ese momento. Y por su religiosidad, por su conocimiento, perdieron la noción del tiempo. Jesús quería darle una lección objetiva diciéndole: ¡hey! Lo más importante es la condición espiritual. Ustedes siempre están pendientes a las cosas de afuera, pero primero hay que resolver el verdadero problema del hombre, es el pecado. Wow. Y eso estaba pasando aquí. Jesús trataba de decir que lo primero es restaurar la relación con Dios a través del perdón de los pecados. ¿De qué le sirve al hombre que tenga una excelente condición de salud y que esté espiritualmente muerto, separado de Dios? ¿De qué te sirve? Para decir que tú eres saludable. Pero aunque estés saludable y sea el hombre más saludable del mundo, al fin y al cabo la muerte te va a alcanzar. Y cuando te mueras, ¿para dónde te vas? Alabado sea Dios. Amados, que en este año 2022 todos nosotros dejemos el fariseísmo. Que aprendamos a gozarnos. Que Dios hace y puede hacer en medio de nosotros cosas maravillosas en el culto. Que estemos más pendientes a lo que Dios está haciendo y quiere hacernos, o quiere enseñarnos, quiere decirnos. Que estemos más pendientes a la verdadera necesidad del hombre, que es el perdón de los pecados. Mira, iglesia, hermano, qué terrible. Han establecido unos dogmas y unos ritos, y si usted interfiere con esa forma de hacerlo y lo hace diferente, hasta lo sacan de la iglesia, lo consideran que es un hereje o un blasfemo. A ellos le importa más el tradicionalismo, le importa más la forma en que se dirigen las cosas en la iglesia. Pero cuando Dios trata de hacer algo extraordinario, ahí empiezan a cuestionarlo de una vez. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros debemos de entender que lo más importante es el perdón de los pecados. El tercer personaje en esta historia es la multitud. El versículo 19. Esos son los espectadores. Esos son los que simbolizan a esos que vienen domingo tras domingo a la iglesia.
solamente participan los domingos de las canciones y luego se van. Son aquellos que no les interesa involucrarse más allá de un domingo. Son los que les gusta estar en el anonimato espiritual. Soy cristiano, voy los domingos, pero ya de ahí para adelante no me vean más. No les gusta involucrarse en nada. Están en la multitud, pero vienen domingo tras domingo, pero usted ve que no se produce ningún cambio en ellos, ninguna transformación. No hay un crecimiento espiritual en ellos. No hay ningún cambio. Alabado sea el nombre de Dios. Son los que muchas veces sirven de obstáculos para que muchas personas vengan a Jesús. Son los que muchas veces sirven de obstáculo para que otros sean transformados y cambiados dentro de una reunión cristiana. Sí, yo lo he visto. Pastor, fulano hizo tal cosa y usted le va a dar el micrófono. Por supuesto, nosotros somos cuidadosos en el altar, no crea. Aquí no se sube todo el mundo. Pero señores, todavía no estamos glorificados. Todavía no hemos llegado al cielo. Tenemos faltas. Decimos cosas, hacemos cosas. No estoy hablando de pecado, porque si hay pecado, pues no, se tiene que quedar allá abajo. Pero decimos cosas, a veces la gente porque dijo algo o porque hizo algo que no es pecado, pero que usted lo considera que no, ya hay que crucificarlo y no se puede subir aquí al altar. Eso es triste. Entonces, amados hermanos, esta es la multitud. Que ahí hay muchos cristianos en la multitud, donde usted no ve cambio, no hay diferencia. Usted lo ve todo y son igualitos todos. Nadie sobresale. Se mantiene en el mismo nivel, el mismo estatus espiritual. Yo soy salvo, voy los domingos a la iglesia, pero no se comprometen con nada más allá de los domingos. ¿Están aquí conmigo? ¿Usted está conmigo allá en su casa? De eso no voy a hablar mucho. El cuarto personaje es el paralítico, que representa a todos aquellos que están espiritualmente paralizados, que su condición espiritual no le permite llegar a Jesús por su propia cuenta. Hello. El paralítico representa a todos aquellos que espiritualmente están paralizados, que por sus pecados no son capaces de ellos mismos tomar la iniciativa de venir a los pies de Jesús. Son aquellos que necesitan de ti y de mí para traerlo a la iglesia, o por lo menos conducirlo a los pies de Jesús. Eso representan en lo paralítico. Y llego al quinto, donde realmente me quiero detener. El quinto y último personaje de esta historia son los 4 hombres, los que llevaron al paralítico en la camilla. En el versículo 18 usted lo puede ver ahí claramente. Dice que su función era llevar al paralítico delante de Jesús. Su función era meterlo adentro de la casa, fuera como fuera, y llevarlo a los pies de Jesús. Ese era su papel. En este escenario bíblico, en este escenario, su función era coger al paralítico, llevarlo a los pies de Jesús como fuera, por la puerta, por el techo, como fuera. Ese era su papel. Ahora escúcheme bien. Si Jesús es el protagonista de esta historia, ellos son los coprotagonistas. Sin la iniciativa de ellos, sin lo que ellos hicieron, no hubiese sido posible que esta historia se llevara a cabo. Sencillamente Jesús hubiese seguido hablando y enseñando, pero hubieron 4 hombres que tomaron la iniciativa de hacer algo al respecto, y ellos son los coprotagonistas de esta maravillosa historia. Ellos representan, escuche bien, amado, al grupo de creyentes que hace la diferencia en las iglesias.
Estos 4 hombres representan al grupo de creyentes que hacen la diferencia. Ellos no son de la multitud, ellos hacen la diferencia. Ellos son los que corren la milla extra. Ellos son los que hacen un poquito más allá con tal de que alguien sea bendecido, con tal de que alguien llegue a Jesús, con tal de que alguien sea transformado. Ellos están dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio. Alaba mi alma al Señor. Son los que corren la milla extra, con tal de que familiares, amigos, personas que están a su alrededor sean verdaderamente bendecidos a los pies de Jesús. Ahora, de estos 4 hombres, yo saqué 4 características. Escuche bien. De estos 4 hombres yo saqué 4 características que por supuesto los fariseos no la tenían, la multitud no la tenía, y mucho menos el paralítico la tenía. Pero son 4 características, amados hermanos, que tienen que reflejarse en cada creyente, en cada persona que dice que es hijo de Dios, en cada persona que dice que es cristiano. Esas 4 características tienen que reflejarse. Tienen que reflejarse. Alabado sea Dios. La primera es que un hijo de Dios, uno que se llama creyente, uno que se llama cristiano, lo primero es que ve la necesidad y actúa. Que ve la necesidad y actúa. Escuche bien, mientras que los religiosos y los líderes del pueblo estaban sentados allí, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Ellos no estaban sentados. Ellos pudieron haber elegido sentarse y escuchar, pero ellos dijeron: hay una necesidad y hay que hacer algo para que Jesús haga algo. Ellos decidieron hacer algo extraordinario para que Dios hiciera algo extraordinario. Mire, amado, todos los que estaban allí en la multitud tuvieron la misma oportunidad de hacer lo que hicieron los 4. De hecho, es muy probable que dentro de la multitud hubieron muchos que pensaron: ay, pero el paralítico que está allí en la esquina, el enfermo que está allí en el barrio, aquel que está allí en el barrio, pudieron identificar y recordarse de lo que estaba pasando en el barrio y sabían que Jesús tenía poder pero no actuaron. Todos tuvieron la oportunidad de hacer algo, de actuar, pero no actuaron. De la misma manera, sí hay muchas personas en la iglesia que todos tienen la misma oportunidad de actuar, pero no actúan. Y yo quiero decirle, pueblo de Dios, si Dios te escogió, si Dios te llamó al escenario del reino de los cielos, es para que actúes, no es para que te quedes sentado, no es para que te quedes contemplando, no es para que sea de la multitud, es para que haga la diferencia. Dios nos llamó a ese escenario de su reino para que hagamos la diferencia en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Esa característica tiene que manifestarse en los hijos de Dios. Usted ve la necesidad y actúa. Porque hay muchos que la ven pero no actúan. Ustedes las veces que yo he visto, no recientemente, pero en otras ocasiones yo lo he hecho, cosas en la iglesia. Una vez yo recuerdo que se cayó un letrero ahí afuera. Y yo sé que había que levantarlo y pasó un mes y el letrero estaba ahí. Todos los que vinieron los domingos y los miércoles lo vieron, pero ninguno lo levantó. Mire, amados hermanos, estos 4 hombres no tuvieron que esperar que los fariseos o Jesús, un líder, le dijera: tú tienes que hacer. Ellos vieron la necesidad y actuaron. Hay cosas que tú no necesitas que un ángel te la diga. No tienes que necesidad de que Dios, que el pastor te la diga. No hay que esperar que alguien te la diga. Tú mira la necesidad y tú actúa para la gloria de Dios. No para buscar el protagonismo, sino para que Dios sea glorificado, para que gente sea bendecida.
Lo segundo es la segunda característica es que no se rinden delante de los obstáculos. No se rinden. El verdadero siervo de Dios o líder no se rinde. Siempre busca alternativa de parte de Dios. Siempre buscan una forma. Los 4 hombres trataron de entrar por la puerta por donde todo el mundo se supone que entre. Pero cuando ellos fueron, vieron que era imposible. ¿Ellos se rindieron? No. Lo de la puerta no funciona. Vamos a buscar otra cosa que funcione ahora. Pero no nos vamos a detener hasta que el objetivo sea logrado, hasta que las metas sean alcanzadas. Es algo muy común en todas las personas que han tenido éxito en los negocios, en el ministerio. No te rindas, no te rindas. Sigue hacia adelante. Dios está contigo. Dios está con nosotros. No podemos rendirnos al primer obstáculo. Si yo me hubiese rendido al primer obstáculo, no tuviéramos nosotros aquí. Este templo no estuviera aquí. O Dios hubiese usado a otra persona. Pero yo quiero decirle en el nombre del Señor que los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos creyentes, no se rinden a los primeros obstáculos. Si esto no funciona, buscamos otra forma. Si esta forma no funciona, buscamos la otra. ¿Cuántos están aquí conmigo? Alaba mi alma al Señor. Entonces, cuando ellos vieron que no se podía por la puerta, buscaron otra forma. ¿Qué hicieron? Y yo quiero que usted se meta en el texto y mire lo que está pasando aquí. Decidieron entonces hacer algo fuera de lo común. Se subieron al techo con el paralítico y abrieron un hueco en el techo. Y lo bajaron con soga, me imagino, con sábano, con algo lo bajaron. Y lo bajaron de una manera tan calculada que el paralítico quedó frente a los pies de Jesús. En otras palabras, hubo un trabajo de coordinación. Hubo un trabajo de combinación. Hicieron algo extraordinario. Y si usted hace algo extraordinario, usted espera que los resultados sean ¿qué? Extraordinarios. Alaba mi alma al Señor. La tercera característica es que hacen cualquier tipo de sacrificio para que otros sean bendecidos. A ver, ven la necesidad y actúan, no se rinden delante de los obstáculos, hacen cualquier tipo de sacrificio para que otros sean bendecidos. ¿Dios le está hablando a alguien aquí? ¿Dios le está hablando a alguien allá en la casa? Hello. Mire, si usted se pone a describir, aunque el texto no lo dice, pero la imaginación suya debe de correr. El paralítico no estaba allí en aquella casa, porque si hubiese estado allí en aquella casa, hubiese estado allí ya en los pies de Jesús. Quiere decir que ellos estaban allí y ellos estaban viendo lo que estaba pasando. Y se pusieron de acuerdo ellos 4 y salieron corriendo a buscarlo. Yo no sé dónde estaba. Por supuesto que debía estar en el vecindario, pero ellos salieron a buscarlo. Escuche, salieron a buscarlo. El paralítico no podía venir por sí mismo. Los familiares que sí, posiblemente habían perdido la esperanza. Pero estos 4 hombres dijeron: hay que irlo a buscar. Y fueron y lo buscaron. Quizás estaba acostado, estaba en una cama. Lo vistieron, lo pusieron en la camilla. Cada uno cogió una esquina y fueron y empezaron a caminar. Lo llevaron por la puerta, no se rindieron. Como no se podía por la puerta, subieron al techo, abrieron el hueco, lo bajaron por el hueco. Y luego yo me imagino que tuvieron que reparar el hoyo o tuvieron que pagar para repararlo. ¡Wow! A eso es que yo le llamo sacrificio para que alguien sea bendecido sin esperar nada a cambio.
¿Usted sabe cuánta gente líderes hay en diferentes niveles espirituales que hacen cosas porque andan buscando beneficios personales? Dentro de la iglesia hay personas que hacen cosas porque andan buscando posiciones o beneficios personales. Pero no. Estos se sacrificaron de verdad para que de verdad alguien fuera bendecido y sin esperar nada a cambio. Wow. Qué tremendo. A eso es lo que yo le llamo un verdadero sacrificio, digno de admirar y de imitar. Y cuarto, la cuarta característica, a ver si me sale ahí. Ahí está. Estos 4 hombres eran personas con fe. Ahora, si no hubiesen tenido fe que Jesús podía sanar al paralítico, ni se hubiesen molestado de irlo a buscar y traerlo. No se hubiesen molestado a hacer todo lo que hicieron si no hubiesen tenido fe. De hecho, amados hermanos, los pecados perdonados del paralítico y el milagro que Jesús realizó fue por la fe de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vio que dentro de una multitud enorme habían 4 corazones cargados de fe. Por eso es que Jesús en el verso 26 dice, al ver la fe de ellos, ¿de quién? ¿De los fariseos? No. ¿De la multitud? No. ¿Del paralítico? No. ¿De los enfermos? No. De los 4 hombres que decidieron hacer algo al respecto. 4 hombres entre una multitud, 4 corazones cargados de una fe poderosa. De hecho, amados hermanos, para ir concluyendo, las primeras 3 características de actuar, de no rendirse y hacer cualquier tipo de sacrificio, fueron hechas porque primero tenían fe. Si no hubiesen tenido fe, las otras 3 características no existieran. Por lo tanto, lo más importante aquí es la fe. Escúchame bien, no es la fe que se dice, sino la fe que se manifiesta. Oh, alaba mi alma al Señor. Porque a muchas personas tú le preguntas, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Pero no se ve. Jesús dice, al ver la fe de ellos. Jesús no dijo al oír la fe que ellos dijeron. No, al ver la fe de ellos. Por eso es que Santiago dice, por mis obras yo te voy a demostrar que yo tengo fe. Por lo que yo hago, yo te demuestro que tengo fe. Ahora, lo que yo hago por fe no es para salvación, sino para glorificar a Dios. Yo lo hago porque ya soy salvo. Yo lo hago no para salvarme, sino porque ya tengo la fe en el Señor. Y esa fe en el Señor me empuja, me hace que yo haga lo que glorifica al Padre. Interesantísimo. Termino con la misma pregunta que inicié la prédica. ¿Con cuál personaje te identifica? Tú que me estás escuchando allá, ¿con cuál personaje te identifica? ¿Con cuál personaje te identifica? Si por alguna razón, escúchame bien, tú te identificas con el paralítico, si por alguna circunstancia tú te identificas o te sientes imposibilitado llegar a Jesús, o te identificas con la multitud, o te sientes perdido en la multitud, siempre lo mismo sin ningún cambio. Si tú te identificas, porque hay personas que sí que me están escuchando que se identifican con el paralítico o con la multitud, eso no es pecado, eso es reconocer dónde tú estás. Pero si por alguna razón tú te sientes así, yo quiero hacer algo contigo. Tú que me estás escuchando en tu casa, tú que me estás escuchando donde quiera que estás,
si te sientes como el paralítico, si escuchaste la palabra, si te sientes perdido en la multitud, entonces permíteme, por favor, tener el privilegio de conducirte a los pies de Jesús. Es muy sencillo. A través de una oración, yo te puedo conducir a los pies de Jesús. Y te aseguro que allí tú vas a encontrar perdón de pecados. Y no solamente perdón de pecados, sino que vas a encontrar sanidad física. Permíteme conducirte. Simplemente ahí donde tú estás, puedes cerrar tus ojos y orar conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora reconozco que así como el paralítico, necesito que mis pecados sean perdonados. Te pido perdón, Señor. Reconozco que solo tú puedes perdonar pecado. Que mi verdadero problema es el pecado. Límpiame, Señor. Perdóname en esta hora. Y sáname. Sana mi alma, sana mi espíritu. Y sana mi dolencia, Señor. En el nombre de Jesús abro mi corazón ahora para entregarme a ti, Jesús. Tú eres el único que puede perdonar pecado. Límpiame. Me entrego a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias. Confieso que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día para darme vida y vida en abundancia. También, Señor, mírame a mí, que por mucho tiempo he estado escondido en la multitud, sin cambios, sin crecimiento. Hoy también vengo a tus pies para pedirte que me sane de esta vagancia, de este letargo espiritual, y que de la misma manera que tú le diste el mandato al paralítico de que tomara su camilla, que se levantara y se fuera a su casa, hoy yo quiero recibir de ti que me levante. Levántame espiritualmente. Levántame, Señor, porque he estado estático, dormido, Señor. Levántame en esta hora. Yo quiero ser diferente en este 2022. Yo quiero hacer la diferencia en este 2022. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.